diferencia, ¿no? De esto de que es asistencia social y trabajo social. No es lo mismo, nos contabas. No. Lo que le estaba comentando a las chicas, para no irme muy a lo técnico, es que la asistencia tiene que ver con el primer acercamiento que nosotros hacemos, ¿sí? Estamos hablando de situaciones complejas, estamos hablando de situaciones de vulnerabilidad, estamos hablando de personas con una necesidad real. Entonces la asistencia es como el primer acercamiento, ¿no? Asisto a la demanda, a la situación. Ahora, el ejercicio profesional o el trabajador social tiene incumbencias, ¿sí? Diferentes al trabajo social. ¿Qué me refiero a incumbencias? Tiene que ver que la legitimidad, o sea, el marco, el trabajador social interviene, ¿sí? Y lo que le da legitimidad es una ley que respalda un colegio, ¿sí? Que dice cuáles son aquellas funciones, ¿sí? El compromiso con la justicia social, con los derechos humanos. Y la asistencia social también, la diferencia es que los años, ¿no? Estamos hablando de un terciario, estamos hablando de una carrera universitaria. Claro. Sí, en primer lugar, esa diferenciación. Y después, esto, ¿no deja de hacer el trabajador social una asistencia? No. ¿Sí? No hay una diferencia en que no solamente es la mera asistencia, ¿sí? Pero no queremos dejar de... Podemos decir que en primer momento se acerca un asistente social, pero luego lo tiene que, al tema lo tiene que continuar un trabajador social, ¿no? No, la asistencia social, ¿sí? O la asistente social tiene un rango de intervención mucho más corto, ¿sí? Claro. Que el trabajador social. Pero no es que la situación, lo que yo quería marcar con esto es que el trabajador social sí igual tiene que hacer una asistencia. Claro. No queda la asistencia. Sí, tiene que continuar con... Pero sí, primeramente... Claro, o sea, una persona en situación de vulnerabilidad primero va a un asistente social y en realidad hoy lo que se está solicitando... O al revés, el asistente es el que va a la persona con vulnerabilidad. En realidad, las situaciones... el asistente social como trabajador social tiene que ver con una carrera terciaria y una carrera intermedia. Es lo mismo que vos estudias. Una administración y después de tecnicatura en la administración de empresa y después hacer una licenciatura en la administración de empresa. Los alcances en el ejercicio profesional van a ser distintos, ¿sí? Porque el título que te habilita eso son distintos, pero la intervención, ¿sí? En las situaciones complejas la puede trabajar un asistente social o lo que tiene la trabajadora social es un abanico de aplicación mucho más grande y la mirada es también mucho más compleja. ¿Y en qué situación se necesita un trabajador social exclusivamente? Que bueno, esto no es para una asistencia social, es para un trabajador. Mira, justo algo que estoy trabajando ahora, bueno, que no tiene mucho que ver con mi trayectoria en lo académico y a todo lo que, digamos, he excursionado, que tiene que ver con la criminalidad y que tiene que ver con el derecho penal, pero justo con respecto al campo de la educación, que quizás es un campo que no está, digamos, legitimado el trabajo social como debe y con la necesidad que también se le debe dar, en el campo educativo se utiliza este concepto, bueno, primero que todos sabemos, o algunas personas sabemos, que existen los gabinetes dentro de los sistemas educativos, porque hoy lo que está pasando es que la permanencia de los chicos de la escuela es un conflicto, y lo que se empieza a ver es que la escuela, más allá de transmitir saber y conocimiento, pasa de que hay un montón de situaciones particulares que están vinculadas a lo socio, a lo familiar, al ámbito doméstico, y a situaciones de vulnerabilidad que afectan la permanencia de la escuela. Entonces, el educativo o el docente o el sistema, los órdenes educativos, tiene pedagógica. Ahora lo que falta es aquella persona que haga el anclaje, el nexo entre esa situación de vulnerabilidad. A ver, ¿qué pasa que el chico no puede hablar? ¿Qué está pasando? ¿Qué le está atravesando? ¿Cuáles son las problemáticas? Tenemos que entender que lo que pasa, digamos, muchas veces lo que nosotros observamos son síntomas. Son, qué sé yo, la persona que consume, un consumo problemático. Bien, una persona con padecimiento subjetivo. Bueno, digo, ahí meto bastantes áreas, la salud mental, meto la parte de la educación. Atraviesan, es un síntoma o es producto de un montón de vulnerabilidades que atraviesa, que es lo que viene a hacer el trabajador social, ¿no? Como analizar, ir desmenuzando a ver qué llevó al consumo problemático. Claro. ¿Qué llevó a que la persona esté en una situación
X o con conflicto, bueno, en el caso yo, vinculado al conflicto con la ley penal, ¿no? Las juventudes que delinquen. Las mujeres que se encuentran en las unidades penitenciarias de mujeres, lo que llevábamos, que es el tema que también está muy interesante, bueno, yo hice mi tesis en relación a mujeres privadas de libertad, y nos damos cuenta que la necesidad y el cuidar, ¿sí? Esto también tiene que ver con algo que la he escuchado a ustedes y le interpela, que tiene que ver con esto de ser mujer, madre, sola, el empoderamiento de la mujer, es, bueno, que el cuidar implica un gasto económico. Claro, implica un gasto económico más para mujeres madres, más cuando la situación, digo, entonces lo que que había muchas mujeres en los relatos que contaban esta situación de que delinquían para darle otra condición de vida a sus hijos, ¿no? Otra situación, darles algo mejor, poder hacerse cargo del cuidado. Entonces ya el cuidado no solamente como una cuestión de, bueno, representamos que la mujer también tiene que poder tener su espacio, de poder tener esta cuestión de esta corresponsabilidad, padre-madre, que cada uno cumpla con sus roles, sino que a las madres que son solas se les suma este peso, y bueno, hay otras alternativas, ¿no? Digo, pero justo algo que se veía era como algo que no tiene que ver específicamente con el ámbito en donde o sea, si analizamos, bueno, la mujer tiene que cumplir una condena por tal delito, bueno, pero si llegamos a por qué las mujeres delinquen, o por qué llegaron a esa situación, porque lo que hace el trabajador social es poder desmenuzar cuál es el producto que llegamos a eso. ¿Entendés? Por eso digo que es muy complejo, porque si yo tuviese que hacer una asistencia, digo, bueno, listo, démosles una política pública, démosle la asignación universal por hijo, la asistencia, sin resolver el conflicto de trasfondo que lleva a que la persona haga. Ahí está claramente la diferenciación. Si yo fuese desde un lugar de asistencialismo, yo te digo, bueno, vos salís una problemática, la verdad es que no llego para darle de comer a mis hijos, estoy pasando una situación complicada, y yo te digo, bueno, andate al dispensario, que se están otorgando las bolsas de alimentos, llenas el formulario, listo. Pero no solucionás el problema de trasfondo, o sea, ¿cuál es el momento solucionás la hora momentánea que claro, no termina la problemática, ¿no? Exactamente. Y eso creo que es el gran, lo que la mayoría de la gente cree, y en los discursos que yo he escuchado en relación a esto, es eso, como esta cuestión de, sí, porque vos sos la que intervenís, la que le da de la bolsa, de ¿no? Cuando nosotros, más, tendríamos que haber hecho lo contrario, tenemos que haber dicho, a ver qué opinan ustedes primero del trabajo social. Claro. Antes de yo decirle, a ver, o qué opinan la gente que está en el discurso sobre el trabajador social. Y cuando yo he escuchado, muchos saludan esta cuestión de asistencialismo encima vinculado a situaciones, y hablamos a veces. Claro, sin soluciones de trasfondo que llevan a que la persona salga de esa situación también, ¿no? Porque, claro, pero tampoco, porque además le dan... que ella dice sin entender, digamos, el por qué vos le brindás ese asistencialismo. Claro, ¿no? Es decir, bueno, yo si me posiciono desde un lugar de posición de perspectiva de derecho, yo digo, a ver, Anto, vos tenés derecho a tener para comer, porque es un derecho, el derecho a la educación, el derecho, ¿sí?, a tener un asistente. Ahora, si yo solamente voy desde esa perspectiva y no te doy otro abanico de posibilidades, claro, te estoy posicionando a vos en un lugar, estás limitando a que ella tenga también la posibilidad de crecer en todo sentido, digamos. También está esto de que hace muchos años está esta parte del asistencialismo como más en auge, y es más fácil o es más cómodo también, entonces te quedas en el modo en el lado de la comodidad y no te presentan otras posibilidades, porque tampoco se las dan. Exactamente. Ese es un gran tema con respecto a si tendríamos que analizar el tema de las políticas públicas. Viste que hoy se puso, no quiero meterme en esta cuestión de analizar o de nombrar cierta cuestión política, pero hoy se mira mucho desde ese lado. Bueno, por eso te iba a decir, ¿no?, que esto que ella dice limita las posibilidades y todo, bueno, porque también teníamos un gobierno que no ofrecía ese abanico, ofrecía la solución momentánea, el voto de hoy, ¿no? Entonces, bueno, tenés este problema, te doy esto porque a mí me servís en este poquito tiempo. Claramente el trabajo social sí o sí se aplica al ámbito público y político, va como arraigado de las dos maneras. La asistencia social también. Sí.
ahí hay un tema, digamos. ahí exactamente, porque y somos actores políticos, todos igual, desde que emitimos un voto y formamos parte de quién nos va a ser nuestro representante, ya somos actores políticos. O sea, pero más allá de la parte política deberíamos verlo desde la persona y la sociedad en sí, porque esté quien esté, más allá, digamos, del pensamiento político de cada uno, esté quien esté en el gobierno, gobernando, politizando, las carencias están siempre, o sea, no importa. Eso es lo que quería nombrar, o que quería retomar con lo que Ando decía con respecto a esta cuestión de un gobierno que daba la solución y no hay que dejar igual de atender a la demanda y de atender a la asistencia. Porque lo que está pasando hoy, porque llegamos, es algo que nos pasa a la Argentina, pasa siempre cuando pensamos, somos muy extremistas. Y pasó también cuando empezamos con los movimientos feministas y cuando pasamos con todos. Somos totalmente extremistas, no tenemos un punto medio, ¿no? Ahí, o vamos a la erradicación total de las cosas, o vamos a lo que pasaba antes, que era no me pregunto nada, no pregunto el por qué, yo te doy. Y de golpe, no es que hay un proceso que permite a la persona entender una solución inmediata, ¿no? Claro. Para el voto inmediato. Si bien económicamente Argentina es un país que no puede brindar muchas posibilidades. Es difícil el trabajo tuyo en este país, ¿no? Exactamente. Muchos. Importa el gobierno hoy. Claro, sí. Sí. También es complejo y también es complicado porque ya te digo, está tan arraigado al asistencialismo, claro, a la cuestión de, bueno, no hay recurso, no hay presupuesto, listo, ya está, ¿no? Ahí hay una cuestión de la profesión y algo que yo fui reconociendo mucho, es ser artistas en el diseño de propuesta y de planificación con lo que hay, ¿viste? Con esta cuestión de, porque siempre trabajamos, el Estado lo que tiene es, y se los voy a decir porque he transitado, bueno, yo estuve en la Dirección Provincial de Vivienda, en lo que se había déficit habitacional, y bueno, en otros espacios más, pero lo que me trae es esta cuestión de lo escrito está hermoso, la ley está hermosa, si no hay algo que acompañe, no sirve de nada. Si vos tenés la ley, bueno, cuando pasó lo de los movimientos, con respecto a la protección de las mujeres en situación de violencia de género, bien, perfecto. ¿Cuántas instituciones, organismos hay para proteger a las mujeres que denuncian violencia de género? Bueno, ¿cuán capacitados están los que ponen? Porque pusieron un tiempo el Centro de la Mujer, sí. Tuve que acompañar a una amiga y debo decir que dejaba mucho que desear, lástimamente, porque realmente era un tema de mucha realmente necesidad. Hay muchas instituciones que están hechas para la estadística, para armar una estadística, sí, y no para dar una solución real en este caso, el de las mujeres, que fue uno de los más nuevos, que más conocimos, que más se hizo puro de este último tiempo, que claramente estaba hecho, viéndolo en el tiempo, para hacer una estadística más que para brindar una solución, claro, ¿no? Y la falta de herramientas que, sin tener conocimiento, nosotros no tenemos conocimiento en trabajo social, por ejemplo, o en asistencia, pero viéndolo de afuera uno dice, hubiera estado bueno tener un equipo que acompañe y que brinde otras herramientas a la mujer en ese momento, o capacitado, ¿no? Para llegar a un para eso, sí, realmente. Cuando hay un montón de gente con ganas de trabajar y de decir, sí, eres capacitado sobra profesionales. 5 mujeres, sí, por supuesto, me sirven como experiencia, me sirve como humano, me sirve como mujeres para laburar, está lleno. Es así. Pero entonces ahí es algo que viene a pasar mucho, esta cuestión de existe la política o existe esto de las estadísticas, porque yo también, sí, porque existe tal organismo, lo mismo que pasa con los refugios para personas en situación de calle, lo mismo que pasa cuando salió la ley de salud mental y te dicen de que van a haber guardias en las cosas, van a los hospitales, y la gente que está con un padecimiento, que está con una crisis subjetiva, la miramos como, ojo, porque seguimos con ese estigma, ¿no? Y lo miramos como estás borracho. Sigue teniendo un problema, ¿no? Sí. Sigue, el consumo es un problema, el consumo problemático es un problema. Digo, no, bueno, pero esta situación está re borracho y listo, ya está. Y minimizamos porque somos, creo que en de fingir demencia hay un vino también. Empecemos a normalizar cosas que no son normales. Que no son normales. ¿No? Bueno, es un tema re interesante, ¿vale? Sí, vamos a meter en coche porque estamos
Son temas muy interesantes para hablar y hay mucho de qué hablar, así que bueno, vamos a hacer un pequeño corte, un poco de música y ya seguimos. Sí, dale. Quiero tocar el tema. Mensajes ya no ruego por tu voz. Fui y lloro en silencio mientras tú jugabas a vos. Me cansé de los mañana, de tus excusas.